Como primer punto nos guiamos del tema de investigación. Luego hicimos una lluvia de ideas para definir y plantear el tema de investigación. Teníamos que tener en cuenta que el tema a escoger tenga un propósito sobre algún aspecto de la realidad a estudiar, es decir, realizable. Adicional a esto, también debía de ser claro, preciso y elocuente. Tenía que cumplir con algunos factores limitados, los mismos que son factor central, de clasificación, cualidad, especial y de temporalidad. Finalmente, el tema quedó así. El factor central del tema es el almacenamiento e inventario de contenedores, es decir, lo principal de la investigación. El factor de clasificación es contenedores vacíos, ya que el mismo nos permite que el estudio se especifique sobre aquello. El factor de cualidad es modelo de almacenamiento, porque en aquello se enfatiza el estudio. El factor espacial es la terminal marítima de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar. Esto quiere decir que la investigación gira en torno de esta ubicación. Para explicar de una manera rápida una parte del proyecto, voy a exponer la matriz de consistencia, la misma que es un instrumento fundamental de un trabajo de investigación. Consta de varios cuadros formados por filas y columnas. Permite al investigador evaluar el grado de conexión de lógica y coherencia entre el título, el problema, los objetivos, las hipótesis, las variables, el tipo, método, diseño e instrumentos de la investigación. Ahora les voy a explicar la matriz de consistencia. Como pueden observar, en la primera columna está el título de la investigación, porque es la parte fundamental para diseñar la matriz de consistencia. Luego de eso, se plantean los problemas en forma de pregunta, los mismos que dan paso a los objetivos. Es decir, los problemas se enlazan con los objetivos. Una vez hecho esto, se plantean las hipótesis de cada punto. Cabe recalcar que las hipótesis son suposiciones del por qué ocurren dichos problemas. De esta misma manera, la matriz de consistencia consta de las variables y esta se clasifica en independiente e dependiente. La independiente es la causa y la dependiente es el efecto. Entonces, la causa que provoca sobre el almacenamiento e inventario de contenedores vacíos es un modelo de almacenamiento mal elaborado. Partiendo de este punto, podemos decir que la unidad de análisis más el almacenamiento es la forma de inventariar contenedores vacíos. Y esto se va a realizar en la terminal portuaria de Puerto Bolívar. Por ende, este es el universo. Pero no se va a realizar en toda la terminal, sino que se realizará solamente en los patios de contenedores vacíos. Y esto es la población. ¿Cómo la vamos a realizar? Mediante un día de azar de operaciones netamente de despacho de contenedores, y a esto se lo denomina muestra. Ahora, la forma de cómo fue la investigación se divide en 4 partes: el tipo de investigación, el nivel de investigación, el diseño de investigación, las técnicas de recolección y la contrastación de hipótesis. Para poder terminar de explicar este proyecto, les voy a presentar la paralización de las variables, las mismas que serán medidas o analizadas. Nosotros hemos escogido 4 variables que nos dan respuesta a nuestros problemas para poder cumplir con los objetivos planteados anteriormente. Por cuestión de tiempo, les voy a explicar solo una, que es la siguiente. Este cuadro que ven aquí, como les había dicho anteriormente, es el cuadro de la paralización. Cuenta con 10 columnas, cada columna tiene su tema, entre ellas están las variables, tipo de variables, operalización, dimensión, definición, indicador, nivel de dimensión, unidad de medida, índice y valor. Todas estas dependen de la variable.
Voy a explicar una variable y con ese ejemplo es cómo se desarrollaron cada una de ellas. La primera variable es el nivel de efectividad. ¿Pero qué es efectividad? La efectividad podemos decir que es el equilibrio de la eficacia y la eficiencia. Como lo decía Fernández y Sánchez, la eficacia es la capacidad de una organización para lograr los objetivos, incluyendo la eficiencia y factores del entorno, es decir, que la efectividad busca el efecto deseado en el menor tiempo posible y en la menor cantidad de recursos a utilizar. El tipo de variable es cuantitativo porque podemos determinar o contar esta variable mediante unos procesos y nos va a salir, por ejemplo, el nivel de efectividad 50%, 60%. Por eso más adelante podemos ver que la unidad de medida es el porcentaje. La paralización es la definición de la variable en el tema de exposición, es decir, para qué va a servir esta variable en el tema. Y tenemos como paralización la escala a la cual se mide de acuerdo al proceso operativo y a su vez la capacidad que tiene la terminal. La dimensión son las categorías de las mismas y de estas tenemos el nivel de efectividad en el despacho y nivel de efectividad en obtener los contenedores necesarios. La definición como tal es la definición de la efectividad. Se la puede definir como la combinación de la eficiencia y la eficacia, donde la eficiencia es el proceso y la eficacia es el resultado. El indicador son las dimensiones que tenemos, es sobre cómo lo vamos a hacer. Por ejemplo, tenemos la dimensión nivel de efectividad en el despacho y tenemos el indicador como porcentaje de efectividad del despacho. Ese va a ser nuestro indicador de nivel de efectividad. De acuerdo al porcentaje vemos si hay un rendimiento, un buen nivel o un bajo rendimiento. El otro indicador porcentaje de efectividad al momento de obtener los contenedores y las dimensiones, el nivel de efectividad. Entonces, mediante este porcentaje vemos el nivel de efectividad en obtener los contenedores necesarios. El nivel de medición de razón, la unidad de medida, que ya habíamos dicho el porcentaje, el índice va a ser que ya el resultado del indicador, es decir, índice en tiempo de despacho, índice de búsqueda de contenedores y valor es sobre lo que vamos a hacer de acuerdo a la técnica de recolección de datos se obtiene el valor de la variable y así fue como se desarrollaron las demás variables. Todo lo que dijeron mis compañeros anteriormente se agrupa en un documento de Word, el mismo que se le aplica a las normas APA. En este caso se aplicó las normas APA séptima edición. A continuación voy a explicar las normas APA. Bueno, para comenzar a explicar las normas APA séptima edición, he copiado un texto del Rincón del Vago y lo que vamos a hacer es ahora darle los márgenes necesarios. Nos vamos a disposición, luego a márgenes y luego márgenes personalizados. Los márgenes tanto superior, inferior, izquierdo y derecho son 2,54 centímetros. Luego damos a aceptar y se podrán dar cuenta que ya se ha cambiado. Ahora vamos a modificar los estilos. El título 1 lo vamos a poner como el formato Times New Roman, la letra, y 12 el tamaño. Se dan cuenta que está en azul, lo vamos a cambiar a negro, lo puse en negritas y centrado. Entonces luego nos vamos a formato párrafo y ponemos en el interlineado doble y el espaciado 00. Luego aceptamos y ya tenemos el título 1. Ahora vamos a hacer el título 2. En el título 2 lo que hacemos es
casi lo mismo, pero en vez de centrarlo lo ponemos alineado a la izquierda y de igual forma negrita, y de ahí vamos a párrafo y lo mismo, doble y espaciado 00 y aceptar. Ya tenemos tanto título 1 como título 2. De ahí ahora lo que nos falta hacer es modificar el párrafo. Entonces modificamos el estilo normal, le ponemos párrafo y lo mismo, formato Times New Roman, tamaño 12, lo dejamos alineado a la izquierda, y en formato párrafo lo ponemos doble y de igual manera espaciado 00 y en especial 1,25 en la primera línea y aceptar. Luego de esto buscamos el texto que anteriormente ya habíamos seleccionado para venir y pegarlo a Word. Entonces es este texto que está aquí. A ver, no se pegó. Es el texto que está aquí. Ahora sí, se pegó. Se dan cuenta que es diferente, entonces le ponemos al título 1 y al texto le ponemos párrafo y se cambió. Pero ¿qué pasa? Que el título 1 va después. Hay que agregar una página en blanco para poner la portada y el índice. Entonces aquí lo que vamos a hacer es escribir portada, porque no vamos a diseñar la portada por tiempo. Entonces simplemente escribimos portada y lo ponemos en estilo de párrafo, porque luego nos va a salir en el índice. Entonces luego agregamos una página y nos vamos a referencias, y después de esto nos vamos a ver, referencias y tabla de contenido, y ponemos cualquiera. Yo puse esta, y en contenido le modificamos y ponemos índice de contenidos. De igual manera, control E para seleccionar todo, Times New Roman y 12. Ya centramos el índice de contenidos y lo ponemos negrita, y le cambiamos el color a automático o a negro. Una vez que ya está hecho esto, procedemos a crear una página en blanco, y después de esta lo que haremos es copiar otro texto que ya teníamos diseñado anteriormente, que ya teníamos buscado anteriormente, y lo pegamos. Quiero que me salga cuadros, porque de esa forma voy a explicar también los cuadros. Entonces ese título que está ahí, título 1, y lo alineamos a la izquierda. Creo que está mal aquí, vamos a ver, párrafo, claro, está en primera línea, entonces le ponemos en especial ninguna y aceptar. Y el título 2 de la misma forma, de estar igual, ponemos primera línea, ninguna, aceptar y aceptar. Entonces listo. Una vez que está ahí, el párrafo lo hacemos igual que el anterior, simplemente le ponemos párrafo y se modifica automáticamente, y los otros párrafos que estén igual de la misma manera. Entonces de aquí, esta tabla que está aquí, le vamos a insertar un título y sale tabla 1. Entonces le ponemos punto y nos inventamos un título de acuerdo a la tabla. Entonces le vamos a poner, a ver, marcas de computadoras y sus características le vamos a poner. Una vez que esté eso, le damos a aceptar y el título se nos genera ahí. Le vamos a poner tamaño 12, le quitamos la cursiva, y esa tabla 1 la ponemos en negrita y la alineamos toda a la izquierda, que queden junta con la línea que está ahí. Abajo de la tabla le vamos a poner o elaborado por los autores o fuente de. Tanto se pueden combinar elaborado por autores y fuente de, porque se elabora la tabla y la fuente pues de donde se la sacó. Entonces elaborado por los autores. Y de aquí lo que hacemos es aumentarle un espacio y otro espacio acá abajo. Y así tenemos eso. Entonces tenemos ahora que los ordenadores es otro título, es título 2, y le ponemos 1.1 y ese ya va alineado a la izquierda. Entonces
Mediante esto actualizamos la tabla y se debe actualizar automáticamente. Y listo, ya está. Aquí hubo un problema, le ponemos punto, le borramos y eso le ponemos negro y quitamos las cursivas y ya está el índice de contenido. ¿Qué nos falta aquí por explicar? Nos falta por explicar el cuadro de la tabla. ¿Cómo se hace el cuadro de la tabla? Simplemente añadimos una página en blanco, no damos enter porque se nos generan otras cosas, sino añadimos una página en blanco, nos vamos a referencias y a índice de tabla de ilustraciones. Y aquí añadimos el índice y ya sale tabla 1, marcas de computadoras y sus características. Ponemos índice de tabla y lo centramos. Aquí no le ponemos título 1 porque luego se nos va a la tabla de contenidos. Ahora nos faltan las citas. ¿Cómo se hacen las citas automáticas en Word? De acuerdo a la norma APA. Entonces digamos que esto que está aquí sea una cita, ¿ya? Lo marcamos ahí y nos vamos a, no recuerdo, a referencias, insertar cita, agregar nueva fuente y ponemos, por ejemplo, autor, voy a poner mi nombre, Edith Cedeño, título, voy a poner computadora 2000, sí, va, ordenadores 2000. Y el año 2020, Ciudad Machala, editorial UMED. Y aceptamos y sale Cedeño 2020. De ahí vamos a poner la bibliografía automática. Entonces vamos a insertar página en blanco, referencias, bibliografía y ahí está, bibliografía. Y la bibliografía sale automática. Entonces esto, así es como nosotros generamos nuestro proyecto y fue como lo realizamos. Hay muchas cosas más de normas APA que por tiempo no se las dijo, pero esperemos que algún día se tenga una oportunidad de enseñar muy bien las normas APA de esta manera para que sea todo automatizado. Para culminar nuestro proyecto o nuestro video, nos hemos reunido por la plataforma Zoom para dar nuestro criterio sobre la clase y lo que hemos aprendido durante la misma. Entonces, esto se va a basar en preguntas y respuestas. La primera pregunta es, ¿qué nos pareció la clase? La voy a contestar yo primero para que luego mis compañeros sigan con su criterio. Entonces, a mi parecer, me pareció súper dinámica todas las clases, todas las horas clases, a pesar de que en la primera unidad el docente nos impartió su clase mediante diapositivas y nos explicaba cada tema de la clase con su respectivo objetivo. De ahí, de la unidad 1 en adelante, pues ya pasamos, como él lo dijo, ya pasamos a dar la clase nosotros. ¿Cómo? Investigando y haciendo mini proyectos que tal eran como fake news, como había, en ese entonces había un problema en el centro de la ciudad de Machala por los mercados, se realizó ciertas investigaciones dentro de nuestra casa y bueno, eso fue la aportación clave de las clases. Para mí me pareció súper dinámica y chévere. Ya, No sé continúo. quién. Yo. Ah, ya. Ya. A mí la clase del profesor de metodología de la investigación científica me pareció bastante buena porque nos enseñó cosas que desconocíamos anteriormente, cosas que tal vez en algún momento del colegio nos enseñaron, pero ahora sí logré entenderlo y también me pareció muy bien la forma de enseñanza del profesor, ya que no se limitaba solo a darnos clases, sino que también nos hizo trabajar mucho a nosotros, nos hizo reunirnos en grupos y también, eh, bueno, me pareció su forma de enseñar muy buena y también dominaba muy bien el tema. Y como dominaba bien el tema, también lo sabía explicar bien y nosotros lo podíamos entender mejor. Eso es todo. En mi opinión, en ese semestre, en la materia de metodología de la investigación, me pareció súper bien, por parte también del docente, que siempre estuvo con nosotros para poder explicar cualquier inquietud que tengamos. Los temas que nos han dado han estado súper bien, también nos han enseñado a saber investigar.
también saber dominar las normas APAS, que es muy importante. Y, y bueno, me pareció súper bien ese semestre. Y es un buen docente. Gracias. En mi opinión, me pareció muy bien lo que aprendí durante todo este semestre. Me pareció como el profesor supo llevarse con nosotros, ya que él en el primer parcial explicaba la clase y siempre utilizaba palabras nuevas que yo no conocía. También me gustó porque supo trabajar con nosotros, hicimos proyectos y aprendí mucho porque entre todos nos ayudábamos, trabajábamos y aprendí muchas cosas que en realidad yo no conocía y no sabía.